Patologías del exófago. Para hablar de las patologías congénitas, tenemos que decir que los defectos congénitos son raros, pero deben de corregirse inmediatamente, ya que estos son incompatibles con la vida y se van a manifestar inmediatamente a la regurgitación que van a presentar al momento del nacimiento. La genesia es extremadamente rara y son más frecuentes las atresias y las formaciones de fístulas. Dentro de las lesiones asociadas a difusión motora tenemos la acalasia, la hernia hiatal, el divertículo y los desgarros de Majoris Well. Son causadas por difusión motoras del exófago. Como todos sabemos, la coordinación motora es crítica para el funcionamiento correcto del exófago, ya que la fuerza de la gravedad no es suficiente para el desplazar lo que son los alimentos desde la faringe hasta el estómago, ni para prevenir el reflujo del contenido gástrico. Las principales disfunciones motoras, como ya mencionamos, la acalasia, vemos acá en esta figura, se caracteriza por una dilatación del exófago por encima del esfínter esofágico inferior, que comúnmente en adultos jóvenes provoca disfagia y regurgitación nocturna. Puede ser primaria o secundaria, la primera asociada a disfunción de las neuronas y la secundaria es producida por obstrucción del plexo mesentérico de Auerbach. En las hernia hiatal tenemos sola y hernia hiatal por deslizamiento y la hernia hiatal por rodamiento. En la hernia hiatal por deslizamiento se va a caracterizar por una producción por encima del diafragma que crea una dilatación en forma de campana, como estamos mirando aquí en la figura. Esto va a estar asociado a esofagitis por reflujo. La hernia hiatal por rodamiento se va a producir porque la curvatura mayor va a entrar al tórax formando una producción, como vemos acá, y es característico de la hernia hiatal por rodamiento. En los divertículos se van a caracterizar por lo que son una producción de las capas del exófago en forma de saco, como estamos mirando aquí, y estos van a ver de tres tipos. Los que se producen por encima del esfínter esofágico superior crean acumulaciones de alimentos. Lo que se producen por encima del esfínter esofágico inferior, estos son los divertículos epifrénicos, y lo que se producen en el punto medio del exófago son los divertículos por tracción, que no se observa en esta figura. Ya los desgarros de Majoris Well, estos son desgarros que van a ser longitudinales, que se van a producir en la zona de transición, en la unión esófago-gástrica. Esto van a causar náusea, vómitos y son más frecuentes en alcohólicos. Como ya lo vimos, histológicamente podemos ver los desgarros longitudinales que se van a extender desde la mucosa del exófago, que es esto, hasta el estómago. La ruptura del exófago, ruptura esofágica, es conocida como el síndrome de Boerhaave, que es una entidad rara y que puede ser un acontecimiento catastrófico por la gran cantidad de hemorragia que se produce. La esofagitis por reflujo es la causa más importante de esofagitis por reflujo viene siendo lo que es el reflujo del contenido gástrico hacia el interior del exófago. En esto participan múltiples factores como son la disminución de la eficacia de los mecanismos antirreflujo esofágico, en particular lo del tono del esfínter esofágico inferior, la presencia de una hernia hiatal por deslizamiento, la eliminación inadecuada o lenta del material refluido, el retraso en el vaciamiento o aumento del volumen de contenido gástrico,
que van a elevar la cantidad de material de reflujo, la reducción de la capacidad de reparación de la mucosa esofágica por exposición prolongada al jugo gástrico. Estos son los desencadenantes en una esofagitis por reflujo. Histológicamente vamos a observar la presencia de células inflamatorias, linfocitos, neutrófilos en la capa epitelial. Y vamos a ver que las láminas propias van a presentar una elongación de las papilas de las láminas propias, conocida como papilomatosis. Y vamos a ver que las células epiteliales van a presentar hiperplasia de la capa basal, como estamos mirando acá. Una hiperplasia de la capa basal. Entonces, una hiperplasia de la capa basal, elongación de las papilas, en forma de papilas de la lámina propia y la presencia de inflamación. El esófago de Barrett es una complicación del reflujo gastroesofágico. Es crónico, que se caracteriza por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa esofágica. Es una preocupación debido a que este tiene el riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago. Histomorfológicamente vamos a la zona de la unión gastroesofágica normal. Aquí vemos ya en la unión gastroesofágica, en esta imagen, la característica de un esófago de Barrett, donde se observan los islotes de la mucosa mucho más pálida, amarillenta, que desplaza lo que es la unión esofágica, introduciéndose ya hacia el esófago. Puede adoptar la forma de lengüetas, esas lesiones o de parches o islotes que se extienden hacia arriba en la unión gastroesofágica. Puede formar una banda circunferencial que desplaza la unión escamo-columnar por encima de varios centímetros. El criterio diagnóstico para un esófago de Barrett endoscópicamente se establece bajo la presencia de una mucosa columnar por encima de la unión gastroesofágica. Histológicamente se caracteriza por la metaplasia intestinal del epitelio columnar. Aquí vemos, esta es la zona de unión de la zona de transición, la zona unión esófago gástrica, reconozcan el epitelio escamoso del esófago y aquí el epitelio cilíndrico de la mucosa gástrica. Como es normal, en la mucosa cilíndrica en la mucosa del estómago tenemos un epitelio cilíndrico y en esto generalmente no hay células caliciformes. Así que al haber células caliciformes en este epitelio, ya hablamos de metaplasia, como vemos acá, que también es conocida como metaplasia intestinal. Los tumores esofágicos, la mayoría son cánceres, que se encuentran dos tipos, que es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Los tumores benignos del esófago pueden ser mesenquimatosos y se originan en la pared esofágica. Los más frecuentes son los leiomiomas y también pueden aparecer lipomas, hemangiomas, fibromas, neurofibromas y linfangiomas. Pero en este caso vamos a hablar del adenocarcinoma del esófago, que surge normalmente en la base de un esófago de Barrett de larga evolución. Este principalmente en la zona distal del esófago. El riesgo de adenocarcinoma es mayor en pacientes que han presentado displasia y en pacientes que han consumido, tienen un mayor consumo de tabaco, obesidad y que han tenido radioterapia previa. La evolución para un carcinoma de esófago, vemos que está precedida de una esofagitis. Recuerden los cambios que vamos a ver, que pueden ser hiperplasia de la membrana, hiperplasia de las células basales, con elongación de la lámina propia, inflamación, el esófago de Barrett, donde encontramos que las células cilíndricas aparecen células caliciformes, que es característica de la metaplasia intestinal. También lo que son la displasia, que en este caso se caracteriza por un cambio de maduración de las células, donde las células pierden su orientación. Hay atipia nuclear, donde las células se hacen hipercromáticas e hiperomórficas y pueden ocupar
todo el extracto, ya hablando de una displasia severa. Pueden ser moderadas cuando ocupan los 2/3 o leve cuando ya es inferior a esto. Hablamos de carcinoma ya cuando se rompe la membrana basal e infiltran las células al estroma. El adenocarcinoma de exófago, vemos acá, la lesión aparece distalmente, vemos acá desde la zona de transición, miren acá el exófago y aquí la porción corresponde ya a la parte distal con relación al estómago. Y vemos que afecta lo que es el caldia. Aquí se ve una lesión de aspecto polipoide, amarillenta, pálida. Microscópicamente, esta lesión puede encontrarse bajo un esófago de Barrett y los tumores van a secretar mucina. Miren aquí las luces de las glándulas que contienen mucina en su interior y ven el revestimiento epitelial acá, cuyas células son pleomórficas e hipercromáticas con nucleolos visibles. En el carcinoma epidermoide de exófago, esta es una neoplasia maligna y es la más frecuente. Aparece en la zona media del exófago donde puede provocar estenosis. Tiene varios patrones, como son el patrón ectofítico, que es el más frecuente, representa el 60%. Puede haber un patrón difuso plano y un patrón ulcerado. La mayoría son moderadamente o bien diferenciados. La principal extensión local es hacia las estructuras medias clínicas. En Estados Unidos, el carcinoma epidermoide del exófago se presenta en adultos mayores de 45 años y afecta a varones con una frecuencia de 4 veces mayor que las mujeres. Los carcinomas escamosos comienzan como unas lesiones intraepiteliales que luego avanzan a un carcinoma in situ infiltrante. Los factores de riesgo son el consumo de alcohol, el tabaco, la pobreza, la lesión del exófago por cáustico, acalasia, tilosis, síndrome de Plummer-Vinson y consumo frecuente de bebidas y muy calientes, bebidas principalmente calientes. Vemos acá en esta tabla los factores de riesgo asociados al carcinoma escamoso, como son la dieta deficiente de vitaminas, como pueden ser la A, la C, la riboflavina, la tiamina, la deficiencia de zinc, también se encuentra el consumo de alcohol, el tabaquismo, desorden esofágico como la acalasia, el síndrome de Plummer-Vinson y también factores genéticos predisponentes como son la displasia y la epidermolitis bullosa. El carcinoma epidermoide dijimos que comienza generalmente como una lesión in situ, que se le denomina displasia escamosa, que en este caso estamos hablando de una displasia severa cuando ocupa todo el espesor del epitelio. Las lesiones precoces tienen un aspecto engrosado, de color blanco, gris, blanquecino, pueden formar placas o en la superficie y esto pueden con los meses ir creciendo hasta formar masas tumorales como estamos mirando acá de aspecto polipoide o esofítica que protruyen hacia la luz y estas van obstruyendo y van produciendo estenosis como estamos mirando acá. Hay una estrechez de lo que es el esófago, la porción media del esófago. En esta imagen vemos un patrón ulcerado del carcinoma escamoso del exófago. Y aquí vemos el patrón histológico del carcinoma epidermoide, donde vemos los nidos de células escamosas con centro de queratinización. Vemos que hay una abundante perlas de queratina, lo cual es característica de un carcinoma escamoso bien diferenciado. Acá vemos los nidos de células escamosas que infiltran el estroma. Vemos que no hay perlas de queratina. En este caso es moderadamente diferenciado. Acá podemos ver
A mayor acercamiento, estos nidos ven que son pleomórficos, estas células, los núcleos que tienen nucleolos visibles y están hipercromados.